Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos aquí en este programa, estamos arrancando la semana, espero que estén bien, que hayan pasado el fin de semana. Tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción de un programa que vamos a ofrecerles. Ustedes saben, el año pasado conversamos con Ruperto Long, él escribió No dejaré memorias, construcción de la identidad de Isidore Ducas, el conde de Lautréamont, y saben que nosotros hicimos una selección el año pasado de lo mejor de la Feria Internacional del Libro, de las presentaciones, de las charlas. Bien, esta es la última que vamos a pasar, se trata de la presentación de este libro, No dejaré memorias, de Ruperto Long. En ella en la presentación estuvieron el profesor Eber Benítez Pesolano y estuvo también la intendenta de Montevideo, profesora Ana Olivera. Ahora los dejo para que escuchen esta presentación. En el primer bloque habla el profesor Eber Benítez Pesolano. Para mí es un orgullo estar aquí junto a Ruperto y de todos ustedes y poder referirme una vez más a ese fenómeno que llamamos Lautréamont, Isidore Ducas, y que de alguna manera es como Long ha consignado en el título de este volumen. Digo volumen porque en algún momento trataré de referirme al género y sus problemas. No dejaré memoria, el enigma del conde de Lautréamont. La figura de Lautréamont yo he observado, incluso en los últimos años, que se ha convertido en una figura de prestigio para quien la cita, para quien se refiere a ella. Incluso he advertido que algunos escritores jóvenes mencionan a Lautréamont como una forma de consagración, o sea, como una forma de bautizo o bautismo, en el sentido más irreverente incluso de lo que ha sido la figura de Isidore Ducas, conde de Lautréamont, nacido en 1846 en Montevideo, muerto en 1870 en París. ¿Por qué Lautréamont se ha convertido en un enigma que trata no de desentrañar, sino de seguir, me parece a mí, y un poco siempre uno quiere desentrañar algo de ese enigma, en este No dejaré memorias, subtitulado El enigma del conde de Lautréamont? ¿Qué es lo que está atrás de esta figura de la que sabemos detalles explícitos de nacimiento, detalles explícitos de su muerte, sabemos hasta la hora y apenas sabemos quién era? En realidad, yo he estado años investigando el conde de Lautréamont y luego saqué un librito muy podado, demasiado podado sobre esta cuestión que tiene que ver con la problemática que está convocada aquí, que es la problemática de la identidad de Ducas, Maldoror, Lautréamont, o sea, casi una entidad tricéfala, en la que una lee a la otra y uno describe las dificultades de esa identidad a través de la otra. O sea, es uno, es tres y es ninguno, en cierto modo. Ruperto lo tituló No dejaré memorias porque esto es una frase de Lautréamont que está en el volumen de las poesías, que es un volumen de aforismos paródicos, se podrá interpretar de distintas maneras, que es lo último que dejó Isidore Ducas, y que ahí no firmó como conde de Lautréamont, sino que firmó como Isidore Ducas, que son de 1870. Prefacio para un futuro libro de poesías que nunca conocimos, entonces en ese desdoblamiento tal vez estuviera la ironía, o no. Nosotros hace muchos años, los uruguayos, estamos tratando de construir la figura de Lautréamont, y todavía es un desconocido, incluso es desconocida esta propia idea de construcción. Esto empezó con los hermanos Guillot Muñoz, si no me equivoco, allá en 1925 en la edición francesa, que muchos años después fuera reeditada por Arca, ¿no? 1974, Álvaro y Gervasio Guillot Muñoz, digamos, o sea, justo en el momento de recepción del surrealismo, a un año del manifiesto de Breton. Ellos son los que descubren la partida de nacimiento acá en la iglesia matriz. Ellos descubren cuál es la fecha de nacimiento y en cierto modo un poquito más quién es Isidore Ducas, que en la memoria familiar lo sabemos, incluso por algunas investigaciones le decían Isidoro. Lo que de repente eso nos transmite la forma de denominar que a nivel familiar se tenía de quien vivió más años vamos a decirlo así, en Uruguay que en Francia, ¿no? Vivió 13 años aquí. Este problema de la identidad supone no dejar memorias. El tema de la memoria es un tema que nos envuelve por distintos lados, históricamente, y es un tema que tiene como muchos predicados. Pero no dejar memorias es en cierto modo una memoria, es en cierto modo la forma negativa de la memoria.
Yo escribí hace un tiempo, que es lo que menos importa, que no dejaré memorias, tiene que ver con las memorias como género. O sea, tal como escribió Chateaubriand, es decir, no dejar memorias, no dejaré un libro de memorias. Pero al mismo tiempo, esto que Ruperto lleva al título nos hace pensar en una sentencia, o sea, que es no dejaré memorias en general. No dejaré, digamos, una memoria de mí, una memoria que te permita hacer una biografía. Tendré la perversidad de impedirlo. Uno lo puede llevar para un lado y para otro, ¿no? Pero no dejar memorias es lo que abre la ficción. Es decir, y creo que la tensión entre ficción y biografía atraviesa todo este libro, que se puede leer como una biografía novelada o como una novela biográfica. Ahí el tema del género es el producto de tensiones, de encuentros y desencuentros, tal como yo lo veo, ¿no? O sea, por lo tanto, la biografía se me aparece como ficción y se me aparece como realidad al mismo tiempo. Decir realidad es una palabra muy pesada. Y la ficción en que está, o sea, toda verbalización lo es en alguna medida, lo que no quiere decir que estemos suspendiendo de la realidad tangible, y una realidad, aunque no le queramos llamar objetiva por un momento, no somos idealistas, ni objetivos ni subjetivos. De modo que a mí esto me hace pensar en esa tensión permanente entre una cosa y la otra, ¿no? O sea, el hecho de que cualquier biografía que se escriba sobre Lautréamont está llena de vacíos, de lagunas, de espacios de indeterminación, y ahí es donde él trata de abundar, incluso reinventando, reimaginándolo, con distintos niveles de logro, es decir, que se van dando en la novela, y él a su vez monta una ficción. Cuando digo él, digo Long. Él monta una ficción que es una ficción novelística en la que aparecen otros personajes en el año 1968, que coincide con una serie de eventos, incluso referidos, el Mayo francés, etcétera. Justo un siglo después de que Lautréamont publicara el Canto 1, justo un siglo después, o sea, él podría haberle puesto aquí algo así como un contrasubtítulo, 100 años después. Es una broma eso. Que esto creo que involucra, justamente en este libro se involucran dos problemas, el pacto de ficción y el pacto biográfico. ¿Cómo hacemos para resolver qué pacto manda acá? ¿Cuál es la dominante? ¿Cuál es la realidad? ¿Quién era Lautréamont? Era lo que estoy inventando sobre él en cierta medida, era aquello a lo que él me condena, o sea, no dejar memorias, ¿no? O sea, al no dejar memorias tengo que rastrear en archivos, tengo que rastrear en referencias, o sea, pero parece que se hubiera ocupado, y este libro lo testimonia, de borrar rastros. O sea, se trata aquí de borrar huellas, de borrar todo lo que haría posible una biografía. Hay autores que se ocupan permanentemente de escribir para futuras biografías, incluso para cuando no estén. Lautréamont hizo lo contrario. Vivió 24 años y escribió de tal forma que tenés que reconstruir su vida, y por eso tantas veces aparecen citas de los cantos y de las poesías en este libro, porque te condenó a la obra. O sea, que hasta se podría decir que Lautréamont rompe, avant la lettre, la unidad burguesa de obra-autor y produce la construcción del lector. Entonces ahí se te forma un problema, o sea, acerca de la identidad, palabra que obviamente había que nombrar. O sea, ¿cuál es la identidad? O sea, la identidad biográfica está confundida con la identidad de la obra, y la identidad de la obra está confundida con la identidad biográfica, porque los dos sabemos que en este caso estamos pensando a Lautréamont como una suerte de alter ego ficcional de Ducasse, pero en realidad este Ducasse parece ser más auténtico cuando firma como Lautréamont. O sea, ¿en dónde está la identidad? ¿En la ficción o en el nombre civil? En el nombre de la cédula, para decirlo en términos actuales. En el nombre en donde el Estado dice, este es tu nombre y este sos vos. Ducasse, Lautréamont, ahora puedo hablar así, fue un poco y siempre un marginal. Si habló francés, habló un francés dialectal, un francés que no tiene que ver directamente con ese francés céntrico, central, metropolitano de París. Las incorrecciones de Lautréamont, digamos, las proyecciones sintácticas de las que observó Rodríguez Monegal y Leila Perrone, del francés de Lautréamont, o sea que hay esquemas. Es un poco un extranjero en la lengua, en una y en otra, en un lugar y en otro lugar.
en Montevideo y en Tarbes, en Pau, en París también. De manera que este fenómeno de diversas tensiones es el que yo quería un poquito y ya, digo, introducir, ¿no? O sea, esta idea de que incluso su español rioplatense, en el momento en que él se cría durante la Guerra Grande del gobierno de la defensa y frente al gobierno del Cerrito, hay una gran conflictividad que se está produciendo. Entonces ahí hay una cuestión en que, si hay algo en aquel Montevideo también que está retratado aquí, es la dificultad de encontrar una identidad nacional. O sea, esa cuestión de la identidad nacional es una construcción que se viene dando discontinuamente. Como todos sabemos, habrá que esperar como hasta fines del siglo XIX para que se erigiera Artigas también como un elemento de confluencia de valores ideológicos para llegar a esta idea de la identidad nacional. En realidad, Lautréamont lo que hace es subvertir la idea de identidad. Y nosotros lo hemos convertido en una parcial identidad, pero siempre dificultosa para... Es uruguayo y no es uruguayo. Y no es francés, yo se lo he dicho a los franceses en algunos coloquios. No siempre les gusta, otras veces sí lo aceptan. Siempre fue un poco foráneo, para decirlo en otros términos. Siempre fue un poco de otro lugar. Y eso también explica las constantes metamorfosis. Uno está leyendo los cantos y no sabe quién habla, ni dónde está. A veces te parece, porque uno hace proyecciones imaginarias, ¿no? O sea que estás pensando ¿cuál es este lugar? Yo tengo como y fantasías de que determinado promontorio, así es el Cerro de Montevideo, no es que lo sea, o sea, un río cenagoso, se me ha ocurrido que es el Pantanoso, no es que las riñas de gallos sí parecen ser, y que tú lo señalás, parece ser justamente de inspiración montevideana. O sea, hay varios espacios, varios tiempos, varios momentos y lugares históricos, ejes de poder, a su vez. Esta novela, es difícil decir esta novela, cuando se lee como una novela, inmediatamente golpea para llamarnos a una biografía. Y cuando uno la empieza a leer como una biografía, inmediatamente, incluso por su propio marco, por la propia conciencia de montar una ficción, de que acá hay un investigador que sale a buscar, que es la voz de narrativa, que sale a buscar la vida de Ducás, que sale tras ese enigma, bueno, ahí se lee como una ficción muy clara, ¿no? Pero nunca una cosa quita la otra, para decirlo coloquialmente. Nunca una cosa elimina a esa otra, pero siempre, o sea, yo creo que este libro es tributario de toda esta fenomenalidad y todos estos problemas. O sea que me pongo a escribir sobre el Conde y termino inventando una novela. Invento una novela sobre el Conde y voy a los datos biográficos. O sea, hay una circularidad que pone en jaque el tema de la verdad, pone en jaque el tema de la ficción, pone en jaque el tema de los géneros, bueno, y toda una serie de cosas que se podrán decir de distintas y hasta de mejores maneras, ¿no? Pero incluso esto se ve en este libro, en un conflicto que uno puede verificar entre la lengua del narrador y la lengua del narrado. O sea, la lengua del narrador no se parece a la lengua del narrado, porque el narrador necesita de cierta distancia, o sea, ha elegido esa distancia. Él inventó un narrador que eligió tener distancia, una distancia de una lengua bastante diferente con respecto a la de Ducás. Digamos, en esa distancia hay un hiato, y en ese hiato habita también el enigma de Lautréamont. ¿Tá? O sea, después que el estilo resulte adecuado, que el estilo tenga que ver con el tema, eso ya son otras cosas. O sea, pero siempre el estilo está en manos de un narrador que también es un ser ficcional, o sea, el narrador que oficia aquí. De manera que Long ha tenido que inventar a Lautréamont, que a su vez es la condena a la invención. Lautréamont no dejó memorias, entonces te condena a inventar todo su tramo, ¿no? Pero él mismo, Lautréamont, dejó en suspenso el estatuto de género de sus textos. ¿Qué es esto? Es un largo poema en prosa, a veces su prosa es prosa rítmica, con algunos pasajes del canto 3, bueno, el famoso himno al océano, el canto primero, el canto 6 hablo de los cantos de Maldoror, ¿no? Es una pequeña novela, lo que los franceses llaman nouvelle. Entonces toda esa inestabilidad, incluso con un fenómeno más que veo aquí,
y es un episodio que yo le llamaría, digamos, que tiene que ver mucho con con el montaje de esta novela biografía, etcétera, etcétera, que es el episodio ecuatoriano. El hecho de que la única poeta latinoamericana que menciona a Lautréamont en la poesía es Dolores de 20 millas, una poeta ecuatoriana suicida, y que terminó poco menos que bajo el escarnio que la condujo. El escarnio ideológico, que tiene que ver con proceso de las costumbres. Bueno, una cosa que está muy bien contada acá, porque este libro tiene una documentación seria, muy bien seguida desde ese punto de vista. O sea, la ficción tiene un amparo en esa documentación, tiene un amparo que lo hemos visto, incluso para el lector que no se dedica al Lautréamont hay un índice onomástico que es como al estilo de fichas, ¿no? O sea, sobre personajes nombrados, y que bueno, eso induce, motiva a continuar. Y este episodio ecuatoriano en el que está involucrado el narrador ficcional y un ser, una poeta existente ecuatoriana que es mencionada por Ducas en 1870, genera un pequeño puente, un puente de intereses, y a su vez un puente entre la ficción de ese narrador situado en el arco de Quito, Guayaquil y Cuenca, y Dolores de 20 millas, la poeta ecuatoriana, de la que no sabemos dónde Lautréamont pudo conocer sus textos, aunque el libro menciona una fuente posible, que es Juan Montalvo, que estaba en Francia, ¿no? Que es de Piercin, que es de Michel Piercin, que es un investigador francés que casualmente es amigo, y que No dejaré memorias lo sigue de cerca, en la parte biográfica, ¿no? Y no en la condena, y a veces en la libertad mayor, que es la de reinventar por medio de la ficción novelesca. Eso es lo que quiero decir. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Seguimos aquí en La Máquina de Pensar, estamos escuchando la presentación del libro No dejaré memorias, el libro del ingeniero Ruperto Long. Ahora vamos a escuchar la charla que dio, la presentación de la intendenta de Montevideo, la profesora Ana Olivera, alguien que supo vivir en Francia, alguien que es profesora de francés. Veamos qué tiene que decir del conde de Lautréamont. Primero que nada, mi modesta contribución no viene desde el lugar de Eber, sino que viene desde otro lugar y quizás desde el mismo que Ruperto. Quiero señalar que uno tiene que preguntarse cómo llegó alguna vez a leer los cantos de Maldoror, cómo uno llegó a leer a Lautréamont, porque en realidad difícil que a uno se lo den. Digo esto porque yo me he preguntado muchas veces, disculpen que hable en primera persona, ¿por qué me invitaron a ser parte de la comisión de homenajes a Lautréamont? Dije, bueno, es porque soy la intendenta, porque vivía en Francia, pero nunca nadie me preguntó qué opinaba. Nunca nadie me preguntó si lo había leído, hasta dónde había llegado, cómo había llegado. Y en realidad, quizás partieron de la base que como viví 7 años en Francia, de alguna manera había tenido también un acercamiento. Pero en realidad es una literatura juvenil para los franceses, leer a Lautréamont. Y yo llegué por otro lado que no tiene nada que ver con este lugar, por eso digo que me pasó muy similar que al narrador, si es así, como le pasó a Ruperto, pero parto de la base de que le pasó así al narrador. Él llegó a través de Albert Camus, y yo llegué a través de Alejo Carpentier, desde otro lugar bien distinto. Yo antes de vivir en Francia viví 4 años en Cuba,
fui una seguidora de Alejo Carpentier, más allá que empecé por el final. O sea, no leí el sustento teórico de mucha de su obra hasta después. Y no leí El reino de este mundo como primera obra, sino que en realidad leí como primera obra El recurso del método. Pero después trabajé 4 años en la Embajada Cubana en Francia y yo siempre digo que soy una persona muy agradecida a la vida. Trabajaba en la oficina de enfrente de Alejo Carpentier. Nunca en mi vida me hubiera imaginado que esto me iba a suceder. Y encima los fines de semana trabajaba con Guifredo Lam, un pintor vinculado absolutamente al movimiento surrealista, cuyas obras tienen elogios de Breton, de Jarre, pero curiosamente muy amigo también de Alejo Carpentier. Digo esto porque después voy a matizar la relación de Carpentier con Breton. Entonces, en realidad, y el recuerdo más entrañable que tengo cada vez que hablo de Carpentier es su sencillez en esa enorme humanidad y el día en que murió, el día antes de su muerte, bajando las escaleras porque no usaba el ascensor de la embajada. Y en realidad allí empecé y ahí leí por primera vez Tientos y diferencias. Y en realidad leí El reino de este mundo y su prólogo, que es emblemático vinculado con los cantos de Maldoror con Lautréamont. Y entonces llegué a Lautréamont a partir de Carpentier. Porque obviamente cuando alguien de alguna manera debate con gente toda comprometida, porque ahí no había nadie no comprometido con su realidad, y cuando él de alguna manera utiliza el Lautréamont, como dice Mir Rodríguez Monegal, como pretexto para darle a André Breton, en realidad él hace un reconocimiento del Lautréamont y hay en Carpentier una dualidad permanente respecto al Lautréamont. Entonces, primero que nada, eso para mí fue un elemento fundamental, porque fíjense que Camus escribe, da a luz El hombre rebelde en el año 51, y la primera vez que escribe Carpentier sobre Lautréamont es ya en 1949. O sea que este debate es un debate que ya venía amasado con diversas opiniones, que en realidad lo que se estaba discutiendo era el surrealismo de alguna manera. Se estaba debatiendo, sobre todo Carpentier lo pone sobre la mesa, una contradicción con muchos matices entre el realismo mágico y lo real maravilloso. Entonces, yo les quiero decir que fue así que leí Los cantos de Maldoror, y entonces uno cuando empieza a leerlo siente la necesidad de conocer esas otras cosas que se opinaron. ¿Por qué? Porque en esa manera de expresarse, en ese que uno no sabe dónde y en qué momento sucedieron determinadas cosas, y en algunos momentos siente que describiendo París está describiendo Montevideo, y en ese viento permanente uno siente el viento de este Montevideo, en este mes, ni qué decirlo, particular, y creo que una de las cosas fantásticas del libro de Ruperto, como yo no soy crítica, yo me permito decir las cosas que disfruté, es esa sistematización que hace Ruperto en la obra del tema del viento. Aparte, utilizando el viento en Lautréamont y utilizando el viento en Camus. Entonces, yo quería comentarles justamente, en alguna manera, esto que dice en un texto del año 71 de Mir Rodríguez Monegal, en que dice, en la primera parte del texto, dice Lautréamont como pretexto. Así lo titula. Vale la pena leerlo. Pero dice, sobre todo dice, Carpentier ataca no solo la literatura surrealista, sino sus más ilustres precursores. Condena en bloque a los que buscan lo maravilloso en la fête foraine y sus milagros cotidianos, pero también condena la espléndida herencia de la novela gótica inglesa y del divino marqués. Sobre todo condena los trucos de prestidigitación del más delirante de todos. Esto lo dice Emir, Isidoro Ducas, apócrifo conde de Lautréamont, verdadero habitante de un Montevideo de pesadilla.
la ciudad sitiada 10 años por Juan Manuel de Rosas durante la Guerra Grande. Al dirigir sus saetas contra tantos blancos dispersos, toda una tradición literaria europea que arranca de las postrimerías del siglo XVIII y se interna en los subterráneos del romanticismo hasta alcanzar el son negro del surrealismo, Carpentier está, sin embargo, apuntando todas sus flechas hacia o contra un solo blanco, André Breton. Y es por eso que yo digo que es dual la apreciación de Carpentier, porque simultáneamente Carpentier dice en una parte del Reino de este mundo, en Tientos y diferencias, vinculado al prólogo del Reino de este mundo, que es la primera vez que se refiere al tema. Dice, vinculada con lo real maravilloso, que lo contraponía relativamente al realismo mágico, eso lo digo yo, no comprometo opinión de más nadie, refiriéndose al sexto canto de Maldoror, que aquí está muy bien señalado y que además Ruperto también toma esa cita, dice, se lo diré en voz bien baja, dice el autor, y muy lentamente, doucement. Maldoror sigue con nosotros. Hoy está en Madrid, este es el canto sexto. Hoy está en Madrid, mañana estará en San Petersburgo, ayer se hallaba en Pekín. Pero afirmar con exactitud el lugar en que se encuentra es un trabajo que supera las posibles fuerzas de mi denso raciocinio. Ese bandido está, tal vez, a 700 lenguas de aquí, pero quizás esté a pocos pasos de vos. Esto es el canto sexto de Maldoror. Y entonces dice, refiriéndose al canto sexto Carpentier, refiriéndose al sexto canto de Maldoror, hablando del don de transportarse instantáneamente. Que esto sí es literatura maravillosa, al igual que Macandal en Haití. Y sigue, y esto es textual de Carpentier, hay por otra parte una rara casualidad en el hecho de que Isidoro Ducas, hombre que tuvo un excepcional instinto de lo fantástico poético, vean qué contradicción con todo lo que dijo en otras oportunidades, hubiera nacido en América y se jactara tan enfáticamente al final de uno de sus casos de ser le montevideano, el montevideano. Yo creo que aquí igual, compartiendo lo que decía Eber, igual él trata de mostrar, de tener su identidad, porque todos buscamos una identidad. Y entonces, como no los voy a aburrir, más allá que marqué un montón de citas, simultáneamente con esto, en Tientos y diferencias, hay a su vez dos textos que dice Carpentier que son inéditos, de Robert Desnos, y en realidad habían sido editados ya en 1931, pero Carpentier los tradujo y fueron traducidos por Carpentier y publicados en la revista Imán. En realidad vale la pena leer en el trabajo de Mir Rodríguez Monegal también el tema vinculado con una parte en la que también Ruperto hace mención, sin lugar a duda, muy importante, que es el escándalo de Maldoror, o sea, la actuación de Breton y su grupo vinculado con ese centro nocturno llamado Maldoror. Y el asalto que realizaron. Bueno, y entonces, en realidad, también Desnos habla sobre este tema, y acá está todo el tema del vínculo que hay, por un lado, entre Desnos y Carpentier, y el vínculo y desvínculo entre Desnos y Breton, y parte del movimiento. Y entonces, en ese sentido, Desnos también utiliza a Lautréamont como pretexto, porque en realidad él, cuando habla de Lautréamont, y acá está muy bien expresado porque es exactamente el mismo sentimiento de Camus, lo que está en contra es de la canonización de Lautréamont, no en contra de la obra como obra en sí, aparte de Lautréamont, y lo dice con total claridad. Pero dice en ese texto que traduce Carpentier, dice, no se sabe absolutamente nada lo que fue Isidoro Ducas, conde de Lautréamont. Acerca de Isidoro de Ducas solo se conocen, esto lo toman todos los autores, también el narrador, pero lo dice en este orden,
de No, primero, la fecha de nacimiento, segundo, la fecha de su muerte, tercero, algunos datos sobre su familia y sus años de colegio, cuarto, por cantos de mal dolor, quinto, las poesías, sexto, algunas cartas, que también aquí están reflejadas, que revelan preocupaciones económicas y literarias. Nada más. Sin embargo, y así concluye de No, y así yo quiero concluir porque me uno totalmente a la parte final de lo que Eber decía sin haber preparado nada juntos, dice de No. Sin embargo, con estos datos y en complicidad con la literatura, las cartas de ese juego de azar fueron desordenadas a tal punto que hoy podría casi escribirse una vida novelesca de Isidoro Ducas, que es lo que tenemos aquí. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Seguimos en La Máquina de Pensar. Ahora le toca el turno al autor del libro No dejaré memorias, Construcción de la identidad de Isidore Ducas, conde de Lautréamont. El autor es el ingeniero Ruperto Longo. Bueno, además de agradecerle profundamente a Ana y a Eber los conceptos que vertieron sobre el libro, quiero decir que lo que han dicho ha estado, a mi juicio, brillante y lo comparto plenamente, y han abierto tantas avenidas y caminos que corro el riesgo de, si empiezo a tomar por ellas, deje totalmente de lado lo que pensaba decir. Así que voy a hacer un gran esfuerzo para decir algunas cosas que yo creo que de algún modo complementan lo que aquí se ha dicho. Esa idea de la construcción de la identidad de Isidoro Ducas, de que ese fue el término, quiero decir de que yo no hago más acá que poner un pequeño granito de arena. Digo, ahí, por suerte, unos cuantos que precedieron en ese camino, porque alguien una vez dijo en un homenaje a otro poeta, a Robert Frost, que los países no solamente se conocen por las personas, mujeres y hombres que lo habitan, sino también por las mujeres y hombres que recuerdan, mujeres y hombres que homenajean y que tienen presente y que viven en la memoria nuestra. Y nos pasa con este muchacho, con Isidoro Ducas, que es muy poco conocido, que se nos ha ido quedando ahí en la memoria. Entonces, esta persona que es típicamente un transgresor, un libertario, alguien que rompe tabúes, alguien que innova, imaginativo ¿por qué no lo hacemos nuestro? Si eso no nos está de alguna forma revelando algún carácter nuestro uruguayo en el cual nos cuesta hacer propios esos personajes tan singulares, ¿no? Y tan especiales y tan distintos de repente de lo que es lo habitual, ¿no? Lo común, digo. Entonces yo quiero hablar un poquito de algunas de esas características de la identidad de él, con algunos referentes de los pocos que tenemos, de lo que se sabe de cómo era él, ¿no? Cómo era su manera de ser, cómo era incluso físicamente, es decir, para entrar a visualizar esta persona, cómo se reflejaba a través de sus cartas. Y si bien es poco y lo que hay, todo es muy fragmentario y todo eso, igual es bastante. Algo que decían perfectamente tanto Eber como Ana, es decir, acá hay una tensión permanente cuando uno se sumerge acá entre lo que es la realidad o lo que puede haber sido la realidad, los tantos vacíos que hay que invitan a la ficción, y ahí yo traté de seguir algo que está en el comienzo del libro, que es una cita de uno de los más importantes estudiosos del tema de Ducas, que dice que es necesario salir de la educaciología ordinaria
para realizar una revolución biográfica cuyo principio es que debemos inventar muchas vidas imaginarias de Isidoro Ducás si queremos tener la posibilidad algún día de descubrir lo que fue su vida real. Entonces, no sabemos obviamente si esta es su vida real, pero es un intento, basándonos en elementos reales y recreando otros, de imaginar una vida posible de Isidoro Ducás. Dicho sea paso, esto es de Michel Piersens. De esa primera etapa de su vida, por ejemplo, había un francés que vivía acá, que se llamaba Louis Cassot, que decía que era una persona grande para la edad que tenía, que hablaba tan bien el español como el francés, que eso ha sido algo que muchas veces se ha hablado. Probablemente sea más verdad lo que decía Ana, que realmente, bueno, era un poco una mezcla de ambas cosas y realmente Montevideo era una ciudad multicultural, digo. La cuarta parte de la población hablaba francés también, dicho sea el paso de Montevideo en esa época más o menos. Decía que acostumbraba a ir con el padre hasta la esquina ahí de la Plaza Artola. La Plaza Artola es la Plaza de los 33, ¿no? De la Plaza de los Bomberos, donde después supo andar por ahí también Einstein, ¿no? Y va Ferreira, más o menos en esa misma esquina. Ahí había una cervecería, luego también le gustaba andar a caballo. Solía salir con una persona que era su amigo Planté, que era un poco mayor que él, unos años mayor que él. Tenía un aire más bien alegre y generoso, aunque a veces melancólico. Y a veces caía, si son las palabras de Planté, en este caso, en la meditación. Era precoz e inteligente para su edad, en general era agradable, medio grandulón, por ahí está dicho también que era más bien alto y un poco encorvado, ¿no? de apariencia física, y algo que sabemos también muy fragmentariamente es que frecuentaba muchos los cafés del Montevideo de la época. Él crece muy libre. Su madre muere cuando él tiene menos de 2 años. Se supone, o puede ser que sea un suicidio, es una de las hipótesis, aunque eso está discutido, pero lo que sí es claro, que queda un vacío enorme, es decir, nunca más se habla de Celestín Jacquet, realmente no hay una referencia, ni siquiera el padre mismo, que sí hace cada tanto alguna referencia muy aislada a su hijo en Francia, y eso, aunque él después que muere, Isidoro nunca más quiere hablar de ese tema, pero sí la esposa, la mujer que muere cuando el hijo tenía 2 años, desaparece completamente, de modo que claramente es un vacío ahí en la formación. Nace en el 46, como se dijo, se va 13 años después, se va a estudiar, lo envían a estudiar a Francia, vuelve durante 1 año, cuando tiene 20 años, ya no vuelve, y después vuelve a probar suerte como escritora a Francia. Él va a dar a colegio que les voy a mostrar ahora, enviado por su padre, colegio que más bien parece una prisión, como ustedes van a ver, y realmente era un liceo importante, el Liceo Imperial de Tarbes, donde estaban internados ahí todos los días, excepto los domingos, que salían desde media mañana hasta el atardecer, bajo supervisión de un correspondiente, tenía que controlarlo, el texto dice, tiene que tenerlos permanentemente bajo su vista, ¿no? Era imposible. Pero después adentro, en los recreos, si se desplazaban de un lado a otro, se tenían que desplazar en formación. Y cuando hablaban al mediodía había un supervisor para ver qué temas tocaban. Y si eso les parece ya demasiado, les digo que los baños tenían una mirilla y había un supervisor que controlaba qué era lo que estaba pasando dentro de los baños, ¿no? Entonces, les quiero decir con eso que estos no fueron años muy felices para Isidoro, y eso se refleja en muchas de los textos de la época, en la cual cuando él escribe en su propia obra, él le habla de esto como la mansión del embrutecimiento, ¿no? Y entonces dice, desde el instante en que fue arrojado en prisión, él está hablando, es difícil saber si esto es biográfico o no, pero como coincide muchísimo con un texto de Lafort, que Lafort viene al mismo liceo unos poquitos años después y dice casi las mismas cosas, pero él los pone en voz de Stéphane Basilier. O sea que más o menos los dos, cada uno en su obra, sin decir que son ellos, dicen las mismas cosas de ese liceo. Entonces él dice, del instante en que fue arrojado en prisión hasta aquel próximo ya
él nunca pierde además su rebeldía, en definitiva, en el que saldrá de ella una intensa fiebre tiñe de amarillo su semblante, aproxima sus cejas y hace que sus ojos se hundan en las órbitas. Por la noche reflexiona, porque no quiere dormir. De día, su pensamiento se lanza por encima de los muros de la mansión del embrutecimiento, hasta que escapa o le expulsan, como a un apestado de ese claustro eterno. Tal acto se comprende. Y efectivamente, en un episodio que no sabremos nunca exactamente cómo fue, él desaparece junto con dos amigos más que eran muy compinches. Uno de ellos es Dacet. Los que hayan leído la obra saben que es un referente permanente de él en la versión inicial, luego suprimido y sustituido por animales, porque a él le gustaba mucho la historia natural y tenía recortes y cosas, entonces cambia todas las referencias a Dacet por el pulpo de mirada de seda y otros animales. Otros son menos simpáticos, ese es el sapo y otros más. Pero él en realidad ahí pasa mal y luego de desaparecer un año reaparece en Po, donde allí sí tiene dos amigos, Lespes y Miviel, los cuales dan una serie de testimonios. En particular Lespes luego es encontrado, muere recién en el año 35, entonces mucho después que ya se ha recuperado la figura y ya se lo conoce y es famoso, logran ubicar estos dos compañeros de clase y algunos más, pero el único que realmente hace un raconto extenso es Lespes, y que relata lo que era, cómo compartían esas épocas de estudiantes allí en Po, en el cual dice que tenía a menudo un carácter un tanto triste y silencioso, tenía unos pelos más bien largos, un poco encorvado, y 2 o 3 veces les habló con una cierta animación del país de ultramar, donde él venía de tener una vida libre y feliz. Dice que él pensaba, esto lo dice Lespes, y Miviel coincidía, que tenía esa nostalgia y que tal vez los padres harían bien en llevárselo de nuevo a Montevideo. O sea que evidentemente tenía esa nostalgia de ese origen que él, por supuesto, nunca reniega del mismo y que lo acompaña y que, bueno, finalmente él logra graduarse, se gradúa en Burdeos, tiene el bachillerato en letras y el bachillerato en ciencias, cosa poco común aún hoy día, ¿no verdad? Y finalmente se embarca hacia Montevideo con los 2 títulos abajo del brazo, a ver a su padre, muy orgulloso, intenta publicar acá el canto primero, que era lo que aparentemente él tenía. Está esa aventura que investigó mucho Pillon Rivière de la ida a Córdoba y el intento de publicarlo en Córdoba con sus tíos, y sus tíos que aparentemente se lo dan al confesor de la familia, y el confesor de la familia, Córdoba era una ciudad absolutamente religiosa, muchísimo más cerrada que Montevideo, de modo que en aquel momento se ponen el grito en el cielo, los amenazan con excomulgarlo y supuestamente exorcizan el canto primero, incluso lo quemarían ahí en la Plaza de los Dominicos en Córdoba. Bueno, eso es parte de la verdad o parte de la leyenda, pero indica, digamos, la magnitud del personaje en el que estamos hablando. Estamos hablando de un muchacho de 20 años que realmente ya está conmocionando. Y bueno, y él vuelve a Francia, allí se instala, frecuenta mucho las galerías, como esta, la Galería Vivien, que era un poco, ahí lo ubica también Cortázar en ese formidable cuento que se llama El otro cielo, ¿no? En el cual aparece el Lautréamont y aparece diversos sucesos que hay ahí, algunos amorosos y otros terroríficos que suceden en esa Galería Vivien, con un cierto sudamericano, ¿no? Que hay, y ahí transcurre sobre todo esa primera parte de la vida de él, yo diría, hasta que aparece en el año 69 la versión completa de los cantos. Aparece es un decir, porque nunca logra aparecer. El editor, que era un editor importante, Lacroix, el editor de Víctor Hugo también, cuando ya tiene impreso en Bélgica, porque dice no, en Francia no lo podemos porque estaba la Sexta Cámara, había censura previa en aquel momento, dice, él ya venía con líos por haber publicado los de Las Flores del Mal y de Baudelaire y otras, ya venía, dice no, lo publicamos en Bélgica. Bueno, al final lo edita en Bélgica y dice no me animo tampoco, en aquel momento se publicaba en Bélgica y se pasaba de contrabando a Francia, era bastante común. Dice, bueno, tampoco, lo vamos a vender en Suiza.
Entonces, y si es terrible como cuando a Isidoro le van llegando las nuevas, se va disminuyendo. Cada vez el público al que la puede aspirar a llegar es más pequeño, ya son solamente los francoparlantes de Suiza. Y después finalmente dice, no lo edito en ningún lado. A tal grado que queda impreso y se destruye con el pasaje de los años, pero felizmente ahí aparecen algunos personaje, Poulet Malassis sobre todo, que insiste y que consigue, aparentemente, no se sabe cuántos, pero aparentemente 10 se armaron. Por eso es que tenemos los cantos de Maldoror, nunca aparecieron los manuscritos, por ejemplo. Y luego Isidoro tiene un tramo que por lo que sabemos más volcado hacia la noche, hacia sus amigas prostitutas de Montmartre. Él se muda a Montmartre, él estaba al lado de Montmartre, pero estaba en el barrio de la Bolsa, que tenía otro poco más otra, al final su último tramo ya es en Montmartre. Aparece alguna referencia a una prostituta que tenía un tatuaje, ¿no?, en el brazo derecho y que era, creo que pelirroja y que pelo enrulado. Eso aparece 2 o 3 veces, o sea que probablemente, y se ve que sus amigas de ese último tramo eran de allí, ¿no? Y finalmente renuncia ya a los cantos de Maldoror, intenta, como decía muy bien Eber, probablemente el más auténtico haya sido Lautréamont, al escribir los cantos de Maldoror. Pero él al final, como Isidoro Ducas, que es sin duda menos auténtico que el verdadero Isidoro Ducas, que a mi juicio, y coincido con eso, era Lautréamont, publica estos 2 tomos de poesía, que son una serie de aforismos y juegos ahí de palabras muy interesantes. El 24 en la mañana aparece muerto, lo descubren los 2, el dueño y el mozo de tareas de esa especie de hotel, donde él alquilaba una pieza probablemente en el 3er piso, conjuntamente con el alcalde adjunto de París labran un acta. Le hacen un servicio religioso en Notre Dame de Lorette y finalmente lo entierran en el cementerio del norte de aquella época, que hoy día es el cementerio de Montmartre, en una fosa general que le llamaban, pero no común, pero luego lo desentierran de nuevo, en enero, unos meses después, y lo terminan enterrando en una fosa común, y se pierde como otros grandes, lo cual no queda nada. Y bueno, yo recordaba muy notablemente Ana con la referencia de Alejo Carpentier y Albert Camus, que es el que aquí, a través del cual yo llegué de alguna forma a tomar conciencia, ¿no? El libro obviamente uno lo ha leído antes, pero digamos a tomar conciencia de la magnitud cuando empieza todo ese debate formidable en el cual participan una cantidad enorme de gente, terminan todos peleados. Y eso que aparece en las biografías de todos ellos, de Camus, de Breton, de Sartre, del propio Octavio Paz, que participa medio lateralmente, pero ya está. En todos ellos aparece un parrafito, pero yo me entusiasmó eso, me gustó mucho esa historia y la reconstruí casi totalmente, mucho más de lo que está en el libro, pero hay una parte que está en el libro, y tengo todos los artículos sacados de las microfichas, y el que inicia todos es este artículo, Sucre jaune, de André Breton, que cuando se publica como adelanto un capítulo del libro de Albert Camus que se llama Lautréamont o la banalidad, ¿no? Y ellos lo toman como ese incendiario, a pesar de que Camus era también de alguna forma admirador, dice muchas cosas a favor, pero basta con que sembrara una cierta sombra, y que yo creo que era por Breton y por el surrealismo, coincido totalmente con Ana, para que genere aquello una tormenta. Y las cosas que se dicen son absolutamente increíbles. Todo se inicia con este artículo que, como ustedes ven, dice: a propósito de Lautréamont, André Breton responde a Albert Camus. Y ese es el inicio de esa tormenta que dura meses, interviene todo el estamento artístico, político, la iglesia, en fin, no hay nadie que se abstenga de participar y a menudo con frases terriblemente sangrientas. Y bueno, y este es nuestro personaje, y yo les agradezco de corazón a Ana y a Eber la participación aquí. Esto es todo, amigos, espero que lo hayan disfrutado. Cuídense, que lo pasen bien. Continuamos mañana en la